Damos la bienvenida en esta noche a el inicio de las escuelas de crecimiento. Estamos en este lugar a la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de este tiempo, a través de esta grabación, como quiera que usted la vaya a mirar en vivo o en diferido, para que usted pueda recibir la capacitación a la cual nosotros hemos estado haciendo alusión durante todo este tiempo. Entonces le estamos invitando cordialmente a que usted esté allí atento, especialmente los alumnos que ya están inscritos, y de paso aprovecho para invitar y motivar a aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de inscribirse o de dar a conocer a nosotros que ya están dispuestos a ser alumnos. Entonces estamos esperando también por usted y tiene la oportunidad. Es muy importante que usted tome esa decisión y nos las haga saber. Estaremos enviando a cada uno de aquellos que han solicitado la información de la inscripción, y también le queremos recordar que usted debe suscribirse al canal de YouTube del Ministerio del Amor de Dios. Allí usted se suscribe y activa la campanita para que le lleguen los videos que vamos a estar transmitiendo a partir de hoy, 1 de julio, durante todo el semestre, que haya clases cada domingo según la necesidad del pensum que vamos a desarrollar. Por lo tanto, es muy importante que usted sea un alumno fiel, que esté allí pendiente y que sobre todo esté atento a recibir las informaciones, porque estos videos de Facebook van tomando un orden cronológico y van quedando muy difícil de buscar después. Por eso les recalcamos, por favor, suscríbase al canal de YouTube para que le esté llegando la notificación de los videos de las clases, sobre todo aquellos alumnos que ya están en el grupo de los alumnos de escuelas de crecimiento. Entonces le damos buenas noches, le damos la bienvenida, queremos que usted esté dispuesto, que su ánimo esté igual durante todo el tiempo que vayamos a tener las clases, que no vaya a decaer, que no vaya a quedarse en el camino, que no vaya a ir desperdigándose del grupo, sino que se mantenga. Es muy importante la información, es muy importante la formación que vamos a tener a través de las escuelas de crecimiento para su ministerio, especialmente para su llamado particular y para el servicio que usted tiene que hacer en la obra de Dios, en la iglesia de Jesucristo, porque de eso es que le va a dar cuenta al Señor, porque Dios nos pide cuenta de lo que nos ha entregado, y nuestro llamado es lo cual nosotros le vamos a llevar al Señor frutos del trabajo conforme la asignación que nos ha sido dada en el reino de los cielos. Entonces, muy buenas noches, estamos muy gozosos, contentos para poder hacer esta labor que para nosotros es básica, es importante, es nuestro motivo de nuestro llamado, y bueno, para ustedes es una bendición recibir lo que Dios quiere para hacer a través de estas clases. Entonces, en esta noche le doy nuevamente la bienvenida y vamos a orar para dar inicio a la clase de esta noche, que se llama Introducción a las Escuelas de Crecimiento. Esta es la introducción a las escuelas de crecimiento, el inicio, el preámbulo para nosotros iniciar cada uno de los temas que vamos a desarrollar a partir de la otra semana, en donde vamos a irnos a meter específicamente por cada uno de las diferentes escuelas, de acuerdo a la organización que nosotros tenemos de esta información. Entonces, cierre sus ojitos, vamos a estar orando, dándole gracias a Dios en esta noche. Padre, gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, damos alabanza, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Damos la honra a nuestro Dios, damos las gracias por permitirnos estar en este lugar. Queremos, Señor, que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche, que tomes el control de los aires, que tomes el control de la conexión de internet, que tomes el control de los servicios de energía, Padre Celestial, que tomes el control de cada una de aquellas personas que van a estar participando, que van a estar recibiendo esta clase, cada uno de ellos en particular. Señor, que ahí en su espacio territorial donde ellos se encuentren situados, tú también estés operando con tu poder,
que tú estés cercando, Señor, con tus ángeles y que estés enviando una bendición para que se pueda recibir fidedignamente, Dios mío. Atamos, ligamos y reprendemos toda obra contraria a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y declaramos un espíritu enseñable en cada una de aquellas personas que vamos a participar de estas escuelas. Oh Dios, te bendecimos y queremos, Señor, que sigas glorificándote completamente a través de todo este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos allí a la expectativa, saludando a todos los alumnos. Queremos que estén disponibles y también estamos allí esperando sus inquietudes que puedan tener. Expréselas, envíelas allí a través del grupo de escuelas de alumnos de las escuelas de crecimiento. Usted puede estar enviando y como yo les decía ayer en la mañana, si usted tiene una inquietud puede escribir a cualquiera de los emails que están allí, a los cuales usted envió o por el cual usted recibió su formato de inscripción. Uno de esos correos con el cual usted está interactuando, usted puede enviar una inquietud si usted tiene cualquier inquietud, cualquier pregunta. Entonces usted escribe y nosotros vamos a conocer sus inquietudes y vamos a estar respondiendo de acuerdo a lo que usted nos plantee. Entonces, bueno, eso es el inicio y bueno, arrancamos en esta noche porque el tiempo es importante que lo aprovechemos bien. Gloria a Dios. Quede allí atento porque ya en unos instantes vamos a empezar a compartir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Santo tú eres, Padre. Bueno, pues estamos a la espera. Yo estoy nerviosa, no sé ustedes. Yo creo que yo estoy más emocionada, como si hubiese ido por primera vez a una escuela nueva, donde nadie me conoce y donde tampoco yo conozco a nadie. Así me siento en esta noche. No sé si es la inquietud que pueden tener algunas personas, pero bueno, yo sé que nos vamos a empezar a relajar a medida que va pasando el proceso. Entonces, estamos aquí en esta noche. El pastor esta noche va a tomar la vocería de la clase y bueno, estamos listos para arrancar. Gloria a Dios. Dios le bendiga, damos gracias al Señor en esta noche. Esta es la primera clase formal de la Escuela de Crecimiento y vamos a pedirle al Señor que se glorifique de una manera especial, que hoy nos abra el entendimiento a esa palabra y que pueda fluir con poder, que Dios nos dé palabra y nos dé entendimiento y sabiduría para que nosotros podamos entregar lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros en esta noche. Exaltamos su gloria y su poder. Pedimos que Dios se glorifique de una manera especial y que Dios tome en el nombre de Jesús cada uno de aquellos que ya se están conectando. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con esta primera clase, que es la introducción a las escuelas de crecimiento. Y en esta introducción vamos a mirar inicialmente lo que es la nueva vida en Cristo. Dice aquí en este texto que tenemos: ahora que hemos nacido de nuevo, debemos desarrollarnos como la nueva persona que somos, teniendo en cuenta que antes teníamos una naturaleza humana, pero que ahora se nos ha añadido
una espiritual con nuestra nueva vida en Cristo, la cual vivimos en su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Pero para poder desarrollar nuestra vida espiritual debemos entender qué es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios nos ha establecido como una nueva creación en Cristo. Hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, y con esto Dios nos ha dado una vida espiritual. Entonces, la persona que ha experimentado esa nueva vida en Cristo tiene que reconocer que tiene, además de la vida espiritual, ha sido establecido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender dos cosas. Número uno, que somos una nueva creación. Esto significa que Dios nos ha moldeado en Cristo y nos ha formado en Él para que nosotros podamos manifestar una vida espiritual, la cual hemos adquirido en este nuevo nacimiento. Así que con esta vida nueva en el Señor tenemos que empezar un camino que es diferente al camino que traíamos en Cristo. Y este camino se da inmersos en algo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que tenemos que reconocer primero que estamos ahora en Cristo como una nueva criatura. O sea, Dios ha hecho una transformación en nosotros y nos ha establecido como esa nueva creación. Y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto implica que algunos actos, costumbres, actitudes que nosotros teníamos que no agradaban a Dios, esas cosas viejas han quedado atrás. O sea que esa vida de pecado, de desobediencia, de rebelión, la Biblia la llama como las cosas viejas. Y este término aquí, las cosas viejas, simboliza más bien aquellas cosas que han perdido vigencia delante de Dios, aquellas cosas que pertenecen al hombre caído, a esa imagen distorsionada de Dios después del pecado. Entonces es importante entender que ahora en esa nueva vida en Cristo, ya yo no puedo vivir como el hombre distorsionado que era, sino que ahora tengo una nueva creación en Cristo. Soy una nueva criatura en el Señor. O sea que ha habido una regeneración en nuestra vida, un cambio, el cual nosotros tenemos que amoldarnos a Él, reconocer ese cambio en nuestra vida, para vivir entonces de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en el Señor. Y esto es muy importante. Y para vivir esa nueva vida en Cristo, primero tenemos que entender qué es la iglesia, entender qué es el cuerpo de Cristo, para que entonces esto nos ayude a poder desarrollar esa nueva etapa de nuestra vida, la cual ahora está bajo el temor de Dios, pero también está bajo la protección divina y está también enmarcada en una vida espiritual que se ha avivado en nosotros. Ya no es el hombre corrupto, corrompido, sino es una nueva creación en Cristo. Así que si usted ha nacido de nuevo o si usted está recién convertido en el Señor, tiene que entender que usted ha adquirido una nueva naturaleza en Cristo nuestro Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a ver bíblicamente lo que es una definición de la iglesia, y lo vamos a ver de un punto de vista un poco práctico y con un concepto más espiritual que una definición humana. Una de las cosas que tenemos que entender es que a través de las escuelas de crecimiento no vamos a dar conceptos literales, conceptos humanos, sino que vamos a procurar que la palabra de Dios nos manifieste los conceptos de Dios como principios espirituales, para que esto
no solamente se quede en la mente, sino que traspase y penetra nuestro espíritu para tener un concepto espiritual y no humano de las cosas de Dios. Porque lo que ha de pronto dañado el camino del Evangelio en algunas personas es que han tenido conceptos humanos acerca de la vida espiritual. Y no podemos tener un concepto humano de la vida espiritual, sino que tenemos que tener un concepto espiritual de la vida espiritual. Bendito el nombre de Cristo. Y vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito el nombre de Jesús. En este texto Dios nos declara quién es el Señor Jesús para nosotros, quién es Dios para nosotros, y nos establece que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y este concepto que vamos a estar dando en este momento es un concepto que hay que tener muy en cuenta y mirarlo a la luz de esta palabra como principio espiritual que nos va a ayudar a entender muchas cosas del camino del Señor. En el verso número 1 dice, el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia establece que Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Cuando hablamos de la imagen, estamos hablando de una representación. Y esta representación significa lo que nosotros como seres humanos podemos percibir acerca del Dios invisible. Dios es invisible, pero Él se hace visible por medio de Jesucristo. Por eso Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Esto es que Dios se ha manifestado al hombre a través de Jesucristo. O sea, el Señor es la manifestación real para nosotros acerca de nuestro Padre, nuestro Dios. Entonces, esto es para que vayamos entendiendo el concepto y la definición de lo que es la iglesia. Sin el concepto acerca de Jesús, acerca de quién es Dios, acerca de esa manifestación de Jesús, no podemos entender el concepto de iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La Biblia establece al Señor como el primogénito de toda creación. O sea, es el principio de la creación de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. La Biblia establece que en Cristo fueron creadas todas las cosas. El concepto acerca de Cristo y la magnitud de su grandeza y poder es lo que nos va a dar la claridad de lo que es la iglesia del Señor. Si conocemos estos principios acerca de nuestro Señor Jesús, vamos a conocer los principios de lo que es la iglesia del Señor. Entonces, miren en cuenta lo que enseña.
porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Es decir, que todas las cosas subsisten en Cristo, se han manifestado en Cristo. La palabra de Dios nos habla de estar en Cristo, de permanecer en Cristo. Y cuando se habla de que fueron creadas en Cristo, significa que fueron establecidas bajo los fundamentos de la palabra de Dios, porque el Señor es la palabra. Entonces, todas las cosas subsisten por la palabra. Por eso es que fueron creadas en Cristo. Entonces, tenemos que tener un concepto bien amplio acerca de la creación existente que fue hecha en Cristo. Por eso es que todas las cosas se mantienen por el poder de la palabra. Sin la palabra de Dios, las cosas no pudieran prevalecer o establecerse o tener una dimensión, un peso, un tamaño, una característica, etcétera. Porque todo lo sostiene la palabra de Dios. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quiero que vamos a leer nuevamente el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, por medio de Cristo ha sido creado el universo y todo lo que existe. Y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, toda la creación se debe al Señor, porque fue creado en Él, por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo subsiste en Cristo. O sea que no hay nada creado en el universo, sea visible o invisible, que esté fuera de la creación de Dios en Cristo. Entonces, esto nos da un amplio concepto del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que cuando una persona ha recibido a Cristo, cuando alguien ha admitido la salvación por medio de Jesús, está bajo la protección del Todopoderoso, del que todo lo puede. Esto nos debe garantizar confianza, nos tiene que garantizar sustento, provisión. Cuando nosotros empezamos a entender la magnitud de quién es nuestro Señor, de quién es aquel que nos salvó, nuestra vida va a generar un cambio vertiginoso, porque estamos sustentados por el que hizo todo lo que existe. Y todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo creado subsiste en Cristo. Gloria a Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oiga bien lo que dice el texto. Aquí están letras amarillas, para que usted en este momento que voy a hablar acerca de este punto, usted pueda entender quién es la iglesia. Dice, y Él, hablando de Jesús, del Señor, y Él es la cabeza del cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos ayuda a tener un concepto de qué es la iglesia.
¿verdad? ¿Cuál es la definición de iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta ahí debe estar bien claro. Y que Él es la cabeza. O sea que Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que la cabeza de la iglesia no es un ministro, no es un pastor, no es un apóstol, no es un evangelista, no es un maestro, no es ninguno, porque todos estos que nombré y todo creyente y toda persona que tiene un llamado hace parte del cuerpo, pero no es cabeza. La cabeza se llama Jesucristo, porque la Biblia dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, ya estamos entendiendo algunas cosas muy fundamentales y que de aquí en adelante va a ser base de las escuelas de crecimiento. Que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Bendito el Señor. Hasta aquí tenemos que entender que el Señor como cabeza, y lo podemos comparar, allí hay una imagen de una persona y la cabeza está resplandeciente para poder entender que la cabeza dirige, la cabeza gobierna, la cabeza ordena, la cabeza decide, la cabeza piensa. Con todos estos conceptos tenemos que entender que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos sujetos a la dirección de Cristo. Entonces, toda iglesia está sometida a la cabeza que es Cristo. Entonces, Cristo dirige la iglesia. La iglesia no se dirige por actos humanos, por ideas humanas, por principios humanos, por preceptos humanos, ni se gobierna con estatutos humanos, porque los estatutos humanos no pueden dirigir la iglesia, porque quien dirige la iglesia se llama Jesucristo. Entonces la dirección, el que dirige, el que comanda, el que la lleva, el que dice camina o el que dice detente, el que dice salta o el que dice anda, el que dice corre o párate, Él es la cabeza. Entonces, esto nos ayuda a entender que la iglesia del Señor es dirigida por el Señor. Cuando una persona quiere dirigir la iglesia, está ocupando el lugar de Jesucristo. Y cuando alguien trata de ocupar el lugar del Señor, está desplazando a Jesucristo. Entonces, cuando alguien dirige una iglesia a Él y no Jesucristo, ese alguien se ha posesionado de una posición que no le corresponde. Está usurpando una dirección. Entonces, esto es a veces complejo de entender, pero es la razón que tenemos para entender lo que pueda estar pasando en este tiempo en las diferentes iglesias y congregaciones. Que el hombre está atribuyéndose la posición de director de la iglesia y por eso es que la iglesia va en el rumbo a donde se está dirigiendo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estos conceptos acerca de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Esto nos debe ayudar un poco a tener claridad y entendimiento acerca del concepto de pronto torcido que nos han enseñado acerca de la iglesia. En primer lugar, el concepto que teníamos inicialmente de la iglesia era un concepto físico. Esa fue la primera etapa del conocimiento que nosotros traíamos. Cuando se hablaba de iglesia, pensábamos en el lugar físico. De allí pasamos y evolucionamos a otra posición. Cuando hablamos de iglesia, estábamos hablando de los hermanos. Pero
obviamos la cabeza de esa comunidad. Y se nos enseñó que la cabeza de la comunidad era el ministro. Pero vamos a la Biblia y encontramos que no es así. La cabeza de esa comunidad se llama Jesucristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, la cabeza gobierna. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de una parte organizativa que tiene que ver no con lo humano, tiene que ver con los planes divinos. Entonces, el gobierno viene de Dios. Entonces, la iglesia tiene un gobierno que viene de parte de Dios, es una dirección que viene de lo alto. Esto implica que cada ministro, cada líder en la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene que buscar el rostro de Dios para que el Señor se revele y nos diga cuál es el plan y el propósito. Si una iglesia, un ministerio no tiene planes y propósitos dirigidos por Dios, va a estar haciendo direcciones humanas y eso va a llevar al fracaso o va a llevar a una desviación. Esa es la razón por la cual estamos viendo tantas iglesias que están en la apostasía, que están torcidas completamente porque usurparon la posición de Jesucristo y se colocó el hombre allí para tratar de gobernar de acuerdo a su criterio. Y no hablemos de las malas intenciones, sino por intenciones equivocadas. Porque si usted lleva una buena intención, pero está alejado de los planes de Dios, igualmente eso se convierte en una atrocidad, porque allí no está el plan original de Dios. La cabeza ordena. O sea que la parte organizativa de la iglesia del Señor, de los cristianos, está dirigida por Dios. La cabeza es quien decide, o sea, las decisiones de las congregaciones no deben proceder de un ministro, deben proceder de Dios. El ministro debe ser el vocero de la información que viene de lo alto. Esto significa que el ministro es el primero que tiene que estar en conexión con el cielo para obtener la información de lo que Dios quiere hacer y tomar entonces la decisión de Dios. O sea que se supone que cada decisión de cada ministro es una decisión que vino primeramente de Dios. Pero cuando el ser humano toma decisiones por su cuenta, no teniendo en cuenta lo que Dios determine, ellos van por un lado y el Señor por otro lado. Porque no hay una dependencia de Dios. La cabeza piensa. Dios no nos llamó a nosotros para que dirigiéramos la iglesia y estuviéramos haciendo los mejores planes, porque los mejores planes vienen de Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, nosotros no tenemos que estar dedicados a pensar lo que hay que hacer, sino a obedecer lo que Dios quiere que se haga. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia, un líder no depende de Dios? Cuando una congregación no depende de Dios, sino que depende de pronto de las emociones, depende de pronto de la voluntad de los hombres. Es una iglesia donde Cristo no es cabeza. Y si Cristo no es cabeza, se convierte en un monstruo sin cabeza. O sea, no hay dirección, no se ve hacia dónde se va, no se advierte el peligro porque la cabeza observa, la cabeza escucha, la cabeza habla, la cabeza piensa. Y si a un cuerpo le quitamos la vista, le quitamos los oídos, le quitamos la boca, le quitamos el olfato, le quitamos la mente, no puede tomar una dirección correcta. Lo más seguro es que tropiece. Y eso es lo que ocurre cuando se desplaza a Dios como dirección o director de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Definición de la iglesia, estamos en la diapositiva 1B. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Dios, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. Aquí en letras amarillas es lo que quiero resaltar. Dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es muy importante tener este concepto bien claro acerca de lo que es la iglesia. Dice aquí textualmente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia dice la cual es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, que se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entendemos claramente que cuando hablamos de un cuerpo, por ejemplo, cuando yo digo tu cuerpo, tú te exceptúas y queda claro que estamos hablando de esta parte física, de la parte, digamos, visible de mi persona. Cuando yo digo mi cuerpo, ¿verdad? No estoy hablando de mi espíritu ni de mi alma, estoy hablando de esta parte física. Entonces dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo es lo que ustedes ven de mí. Entonces, la iglesia es lo que nosotros debemos ver de Cristo. Porque la iglesia es esa manifestación de Cristo. Por ejemplo, mi cuerpo, ustedes saben que estoy aquí no por mi espíritu ni por mi alma. Usted sabe que yo estoy aquí y que estoy hablando por este micrófono por mi cuerpo. Entonces mi cuerpo es la manifestación física de quien soy yo. Entonces Jesús, ¿verdad?, tiene un cuerpo que es la iglesia. Entonces la iglesia, que es su cuerpo, es la manifestación en este mundo, en esta vida de Cristo, del Señor. Entonces, cuando usted ve mi cuerpo y cuando usted me escucha hablar, entonces por mis palabras, por mi tono de voz, usted sabe que es la voz del pastor que le está hablando, de esta persona que está aquí. Porque ya usted me había escuchado antes y cuando usted me escucha ahora, usted sabe que soy yo. Entonces, mis palabras, mi tono de voz, me delata quién soy yo. O sea, mi tono de voz manifiesta mi persona. Mi carácter manifiesta mi persona. Mi esposa sabe cuando yo estoy enojado o cuando estoy contento, cuando estoy alegre, porque ella me conoce. Y esa manifestación exterior mía, entonces habla acerca de mí. Si a ella le dicen, no, que su marido es un grosero, ella va a decir, no señor, porque yo le conozco y ese no es su comportamiento. Entonces, como me conoce, sabe cuál es mi comportamiento.
porque mi comportamiento habla de mi persona. Asimismo, la verdadera iglesia tiene que hablar de Jesús. La verdadera iglesia manifiesta las virtudes de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que manifestar la naturaleza del Señor. Por eso es que la verdadera iglesia, que es dirigida por Dios, entonces manifiesta en sus miembros las virtudes de Cristo: el amor, la paz, la autoridad, el poder, la santidad, la obediencia, el sometimiento y todas las características de nuestro Señor. Dios, Jesús, ha sido movido a misericordia y a través de esa misericordia Él ha manifestado su poder. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe manifestar la misericordia de Dios y en ella manifestar el poder de Dios. O sea que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que hablar acerca de quién es el Señor. Si usted ve una congregación y ve sus miembros en pecado, sus miembros en desobediencia, sus miembros en mundanalidad, ese no es el cuerpo de Cristo. Esa no es la iglesia del Señor. Entonces esto nos trae un concepto mucho más elevado de lo que es la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y aún dice más esta escritura. Dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que habla acerca de que la iglesia es la plenitud de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia como la plenitud de Dios, yo quiero que usted pueda imaginarse lo que significa esto, que la iglesia es la plenitud de Dios. Y cuando hablamos de la palabra plenitud, estamos hablando de máximos. Cuando decimos el sol está en su plenitud, estamos diciendo entonces que ese sol que está en su plenitud está manifestando el máximo de calor, de resplandor, de luz, de fuerza, porque el sol está en su plenitud. Y cuando hablamos que la iglesia es la plenitud de Dios, entonces esto nos deja bien claro que Dios manifiesta su poder, su grandeza mediante la iglesia. Entonces, este texto, yo quiero que miren la palabra es, que aparece allí en las letras amarillas, la cual es su cuerpo, la cual es la plenitud. Es. No significa que va a ser ni que fue. Entonces, la plenitud debe permanecer en la iglesia del Señor. Entonces, la plenitud de Dios debe ser un factor permanente y determinante en la iglesia de Jesucristo. Esto nos ayuda a renovarnos en lo que es el concepto de la iglesia. Hemos tenido un concepto de iglesia demasiado apagado, demasiado de pronto mundano, demasiado salido de la realidad de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces esto nos ayuda a entender qué es la iglesia. Yo creo que este texto nos aclara bastante de lo que es la iglesia del Señor. Y una de las cosas que se encarga del enemigo es tumbar la imagen de la iglesia. Llevarte un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Un concepto bastante trivial de lo que es la iglesia. Pero cuando nosotros vemos estas palabras y las recibimos en nuestro espíritu, empezamos a entender quiénes somos nosotros. Porque imagínate todo lo que habla este texto acerca de la iglesia, que es el cuerpo, que es la plenitud de Dios. Usted y yo hemos sido establecidos en el cuerpo de Cristo para manifestar la plenitud de Dios, y cada uno en su plenitud. Cada uno en su manifestación, de acuerdo a lo que Dios te ha dado, tus talentos, dones o ministerios,
tu servicio a Dios, tu llamado en el Señor, entonces tenemos que ser plenitud de Dios en lo que nos corresponde, en nuestra función y posición en el cuerpo de Cristo. Entonces eso tiene que estar bastante claro para que usted y yo podamos entender quiénes somos en el Señor, que es la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Continuamos. Hay una analogía entre el cuerpo humano con la iglesia. Y vamos a hablar un poco de esta analogía. No podemos hacerlo en el corto tiempo que tenemos porque es bastante extenso, pero esto es a manera de introducción de las escuelas de crecimiento para que usted tenga un poquito más de claridad acerca de a dónde vamos y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y esta analogía nos sirve para identificarnos con la realidad que Dios ha establecido para nosotros. Romanos capítulo 12, versos 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En esta imagen que observamos ahí, encontramos el ser humano y vemos que tiene sus extremidades, cabeza, los músculos, ahí están los tendones y todo ese aparato que tiene un movimiento, y por ejemplo, el brazo tiene una función, el pie tiene una función, pero además de tener una función, tiene una posición. La cabeza está arriba, los ojos están arriba y adelante, porque los ojos tienen que ver hacia dónde caminan los pies. Entonces los pies son unos miembros que ayudan a que se desplace el cuerpo. Los ojos es lo que observa para que ese cuerpo que se desplaza no tropiece. Y así cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función. Entonces nosotros tenemos que entender que como miembros del cuerpo de Cristo, somos muchos, como dice aquí la Escritura, pero de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahí está hablando del cuerpo humano. Y por eso cabe la analogía, porque la analogía es bíblica. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces el ojo tiene una función, la mano tiene una función, el corazón tiene una función y cada órgano tiene una función. Y esto lo está comparando con nosotros. Así como el cuerpo humano que tiene diferentes órganos y que cada órgano tiene su proceso diferente, así también nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos tener una particularidad en cuanto a nuestra función en el cuerpo de Cristo. O sea que usted tiene una función, yo tengo una función y cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. Entonces el corazón tiene una función especial que hacer. El hígado tiene otra función diferente. Y cada quien está en su función, pero dentro de un mismo cuerpo. Así también nosotros, dentro de un mismo cuerpo, tenemos cada uno nuestra propia función en Cristo. Entonces, el corazón no puede hacer el oficio del hígado, ni estar en la posición del hígado. Si el hígado se pasara a la posición del corazón, entonces ya estaría usurpando una posición que no le corresponde. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia o el cuerpo de Cristo, que hay personas que no les corresponde una función y la hacen sin que sea su posición original, y por eso es que usurpan posiciones que no les corresponde y eso trae consecuencias. Yo le hago una pregunta: ¿qué le pasaría al hígado si ocupa el lugar del corazón? Al desplazar el corazón, ya ese corazón o ya ese cuerpo no va
a ser irrigado por la sangre, porque el hígado no sabe cómo es esa función. Y la función del hígado ya no se va a hacer porque no hay quien la haga. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Si usted no ejerce su ministerio que Dios le dio, sino que se pone a hacer otras cosas, usted está usurpando la posición que Dios le dio y está abandonando el cargo. Cuando usted abandona el cargo, usted está rebelándose contra la autoridad que lo estableció. Dentro del cuerpo de Cristo, cuando una persona no ejerce su ministerio, si usted es profeta y usted no está profetizando, usted no está ejerciendo su función, usted lo más seguro es que esté ejerciendo una posición que no le han dado y está haciendo una función que no le corresponde. Entonces, necesitamos ubicarnos en nuestra posición y desarrollar nuestra función. ¿Para qué? Para que este cuerpo de Cristo pueda andar como es debido. Y por eso es que estamos viendo tanto desfase que hay en el cuerpo de Cristo, porque no estamos ejerciendo nuestras funciones. Muchas personas dejaron de funcionar. Si el corazón suyo le dijera, yo no voy a trabajar en estos 3 días porque me quiero tomar unas vacaciones, ¿qué pasaría con ese cuerpo? Lo más seguro que usted le dice al corazón, no puedes, tienes que seguir allí. No, pero es que quiero descansar, tienes que seguir allí hasta que terminemos. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Usted no puede abandonar su función, usted no puede dejar de hacer lo que le corresponde, porque por naturaleza tenemos un compromiso de una función que hacer. Cuando nace un bebé, nadie le enseña al corazón de un bebé cómo latir. Y hay personas que no ejercen su ministerio porque están esperando que alguien les diga que ejerzan el ministerio, que están esperando que a alguien les oriente cómo es que tienen que seguir el ministerio. Al corazón nadie le da directrices cómo seguir, cómo funcionar, porque él está integrado en un cuerpo que tiene una constitución tal que hay unas órdenes intrínsecas en cada miembro donde tienen establecido qué es lo que tienen que hacer. Lo mismo es dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos a Cristo que nos orienta porque es la cabeza, nos dirige y Él nos va a conducir en el desarrollo de nuestro ministerio y de nuestro llamado. Entonces tenemos que tener una dependencia de Dios, así como el corazón tiene una dependencia de los demás miembros. Sin el sistema eléctrico, el corazón no podría funcionar. Entonces él entiende que no es un solitario, sino que él está comprometido con otros órganos y acoplados para funcionar. Lo mismo tiene que ocurrir en el cuerpo de Cristo. Usted sabe que tiene un llamado, que tiene que hacer una función en el cuerpo de Cristo y usted ha dicho, todavía no. Imagínense que su pierna dijeran, no voy a funcionar, todavía no me siento bien para caminar. Sí, pero es que ella tiene 25 años, eso es para un bebé de 3, 2 años, 1 año. Que el bebé de 6 meses no puede caminar, pero ya apenas pasa de los 8 meses, ya está buscando y caminando. Pero en Cristo Jesús encontramos bebés de 30, de 40 años, sin ejercer lo que Dios le ha dado, porque están esperando que alguien le enseñe lo que ellos saben que tienen que buscar en Dios y la dirección de Dios para ejercer lo que Dios le ha dado. Entonces esto es muy importante que miremos siempre la analogía del cuerpo humano con la iglesia o el cuerpo de Cristo. Entonces en el cuerpo humano se ve una organización tal de funcionamiento, hay una coordinación especial y esa misma coordinación existe en la iglesia, pero cuando el hombre se olvida de Dios, se olvida que Dios lo dirija, cuando una congregación no depende de Dios sino del hombre, entonces encontramos que cada quien está andando por su lado, porque no hay una dependencia divina para que Él sea la cabeza y quien dirige nuestras vidas. Bendito es el nombre de Jesús. Seguimos con la analogía.
Ok. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera a los Corintios 12, del 1 al 11. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo por hoy. Ya van a ser las 9. Así que esta parte queda para la próxima clase. Espero que hayan pues recibido lo que Dios en esta noche ha querido entregarles acerca de conocer lo que es el cuerpo de Cristo. No sé si ha estado claro, si alguno tiene alguna inquietud o de pronto quiere expresar lo que recibió, puede anotar en la caja de comentarios. Bendito el nombre de Jesús, para que entendamos que usted entendió, que recibió algo, que Dios le ha hablado. Gloria sea el Señor. No sé si están ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces dejamos hasta aquí por el día de hoy. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces los que no pudieron verlo en directo pueden mirar el video más adelante. Mañana lo puede ver en YouTube. Ya sabe, el Ministerio del Amor de Dios en YouTube. Ahí encuentran los videos de la Escuela de Crecimiento. Así que, mis hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.